Dani, ¿nos avisas? Ya. Buenas tardes, soy Natalia Saza, jefe de estudios jurídicos. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia virtual titulada Recomendaciones jurídicas para la gestión contractual en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les den fundamentos para su gestión empresarial. Juntos nos recuperaremos. En cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara pueden estar consultando la programación de los eventos que tendremos en los próximos días. Especialmente los invitamos a la conferencia que tendremos el próximo miércoles 8 de abril a las 3 de la tarde sobre gestión de contratos de arrendamiento y manejo de propiedades horizontales en el estado de emergencia. La metodología de la charla será la siguiente. Tendremos una exposición por espacio de 1 hora aproximadamente, que contará con unas diapositivas como material de apoyo. Y luego abriremos un espacio para contestar sus inquietudes. Durante la conferencia se tendrán habilitadas en su margen derecho las opciones para publicar inquietudes. Les pedimos, por favor, que las preguntas sean formuladas de manera clara, completa y concisa, evitando referencia a casos particulares. Nosotros haremos una preselección de las preguntas de acuerdo a la temática de la exposición. Y les pedimos que por favor le den me gusta a las preguntas que vean publicadas y consideren relevantes. Las más votadas serán las que responderán los expositores. En la charla nos acompañarán Maximiliano Londoño y Daniel Arango, abogados consultores en contratación y seguros, socios de Londoño y Arango Abogados. Damos entonces paso a Daniel y esperamos que este espacio sea de mucha utilidad para ustedes. Adelante, Daniel. Muchas gracias, apreciados empresarios, en el nombre mío y en el de Maximiliano Londoño, quien también está participando en esta videoconferencia, pues estamos muy complacidos de compartir con ustedes algunos aspectos relevantes asociados a todo el tema de gestión de contratos en el marco de toda esta novedad asociada a las medidas adoptadas por el gobierno para la contención del COVID-19. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Para el abordaje de todos estos asuntos, de todas maneras vamos a tener que retomar algunos aspectos asociados a instituciones jurídicas que requieren de algún abordaje conceptual. Lo vamos a tratar de hacer de la manera más simple e inteligible posible, tratando no de entrar, evitando entrar en discusiones jurídicas muy serias, pero sí pues tratando de enmarcar la situación en una serie de instituciones que necesariamente se deben tener en cuenta para efectos de atender de la mejor manera la gestión contractual y todas las complicaciones que se estén presentando durante todos estos días a partir de las medidas adoptadas por el gobierno. Básicamente nos vamos a referir a 5 temas. Una introducción con unos aspectos bastante generales. Vamos a entrar a revisar básicamente 3 figuras jurídicas relevantes: la fuerza mayor o la causa extraña, todo lo que pasa con las obligaciones asociadas al pago de sumas de dinero o obligaciones dinerarias, la teoría de la imprevisión, para finalmente abordar algunos aspectos asociados a las posibilidades que se presentan frente a todas estas dificultades a través de los métodos alternativos de solución de controversias. Para que entremos en materia de una vez, pues es importante tener en cuenta que tanto la pandemia como las medidas adoptadas, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo para contener los efectos de la pandemia, van o ya están generando efectos correlativos bastante relevantes en todos los sectores de la economía.
y no solo en todos los sectores de la economía, sino adicionalmente en la mayoría de los contratos. Hoy, sin lugar a dudas, uno podría afirmar que el objeto de millones de contratos alrededor del mundo no se va a poder ver satisfecho, o que solamente se va a poder satisfacer a un costo bastante o muy elevado para quienes sean los deudores de las diferentes obligaciones contractuales. De esta forma, pues para nuestro abordaje es importante tener en cuenta que habrá que dar aplicación a en nuestra ley desde hace mucho tiempo, por ejemplo en el Código Civil, desde hace ya más de 2 siglos, y esas figuras habrá que acoplarlas a las consecuencias de las medidas que son adoptadas para contener el COVID-19. Esas figuras, como lo vimos en el índice, algunas están o se contraen a temas de fuerza mayor, de teoría de la imprevisión, del equilibrio contractual, de la buena fe contractual, y por estos días, y seguramente a lo largo de algunos más, pues vamos a tener, o los vamos a tener siempre en la cabeza, en el papel, en las comunicaciones y en las controversias que se presenten en relación con la ejecución de cada uno de los contratos. De esta manera, tanto la pandemia como las medidas adoptadas para esa pandemia se convierten hoy en un ejemplo tristemente célebre. Primero, para la aplicación de todas estas figuras, pero segundo, para su redefinición, para su ajuste a las circunstancias actuales y adicionalmente para la estructuración y la gestión adecuada de los riesgos en la contratación. Yo estoy seguro que en muchos de los contratos que en el pasado se celebraban no se ponía mucha atención en los temas asociados a la regulación, por ejemplo, de la fuerza mayor. Usualmente esos eran aspectos que quedaban para el final de los contratos, establecidos por allá en unas cláusulas misceláneas que se dejaban a los abogados para que definieran ahí una cantidad de cosas que parece que no eran relevantes, y solamente en los contratos digamos, especialmente sofisticados, en donde, por ejemplo, había mecanismos de financiación por detrás, se le ponía atención a este tipo de circunstancias, y hoy lo vamos a ver que hacia el futuro, con la mayor relevancia, vamos a tener que poner atención a cómo quedó regulado o cómo quedaron regulados estos aspectos en los contratos que tenemos celebrados por una parte, y segundo, para los que vamos a celebrar, pues entonces habrá que poner bastante atención. Pues este tipo de situaciones extraordinarias usualmente impactan relevantemente en la técnica jurídica que se presenta hacia el futuro. Si uno quisiera, digamos, tomar como ejemplo uno de los eventos, digamos, extraordinarios más cercanos que se pueden presentar en nuestra historia, como lo fueron los atentados el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, pues un buen ejemplo que en materia de seguros, el cambio que se presentó a partir de esa circunstancia fue verdaderamente relevante. Los costos de transacción para la celebración de los contratos de seguro cada vez se incrementaron más. La evolución en la técnica de la suscripción de los contratos de seguro cambió de tajo a partir de ese atentado. No en vano, para el momento en que se celebraron los contratos de seguro, parecía improbable que en un mismo momento se presentaran dos atentados contra el complejo en relación dos torres, y para el momento en que se suscribieron contratos de seguro, por ejemplo, solamente una de las torres estaba asegurada. Luego ahí se presentaron una cantidad de pérdidas, no solamente humanas, sino adicionalmente de tipo económico y demás, que no terminaron resultando cubiertas por el mecanismo de aseguramiento, y eso generó toda una dinámica como la que se va a presentar muy seguramente después de que se superen todas estas medidas y toda la situación asociada a la pandemia que desafortunadamente hoy estamos viviendo. Adicionalmente, yo creo que desde el punto de vista de nuestro día a día, de lo que está pasando con nuestros contratos, con la ejecución de nuestros contratos, con las dificultades que se están presentando en este momento, es fundamental ser flexibles.
Es fundamental ser ágiles en los planteamientos que se deban hacer frente a las contrapartes contractuales. Es fundamental podernos reunir, tratar de llevar el tema a soluciones eficientes, creativas, en el entendido de que nunca será lo más eficiente que el tema termine en un conflicto que vaya a ser evaluado, interpretado, etcétera, etcétera, por parte de un juez con el solo objetivo de que se presente una indemnización de perjuicios y eventualmente se materializó un incumplimiento. Daniel, si me permite, yo dentro de la introducción quería hacer un par de anotaciones adicionales. El primer punto es, como lo menciona Daniel, los eventos que ocurren durante los momentos de crisis muchas veces van a marcar la nueva dinámica hacia el futuro. En estos días ha estado circulando un artículo del filósofo y historiador israelí Harari sobre el tema del COVID, y dice un tema que yo creo que va a tener un efecto fundamental en la vida del comercio y en los contratos, y es que los que son en este momento mecanismos que se utilizan durante la crisis, muchos de ellos van a seguir y se van a volver usos fijos hacia el futuro. Entonces, el tema de la virtualidad, este tipo de foros, la forma en que los comerciantes están interactuando con su fuerza laboral, con sus socios comerciales, con seguridad va a cambiar desde el punto de vista de lo que estamos viendo en la crisis. Y aquí también hay un mensaje, no solo de concentrarnos en los aspectos negativos de la crisis, sino en un llamado de innovación para la búsqueda de soluciones creativas que puedan no solo permitirle a las empresas continuar sus actividades después de estos meses que van a estar bastante duros, sino mejorar los estándares hacia el futuro. Y otro punto que es fundamental en el tema de los contratos es que el derecho comercial va detrás de la práctica de los comerciantes. La mayoría de las instituciones que les vamos a mencionar o vamos a discutir no nos las inventamos los abogados. Fue la práctica mercantil la que creó costumbres que fueron teniendo fuerza vinculante, y los códigos y los abogados lo que fuimos fue recogiendo las creaciones de los comerciantes. Entonces las soluciones y las alternativas que discutamos hoy en este foro no son una camisa de fuerza, y más bien también hay un llamado a la creatividad de todos ustedes para buscar salidas que posiblemente en unos años estemos diciendo que hacen parte de la costumbre mercantil y que se vuelven temas que los abogados recogemos en nuestros contratos. Otro aspecto fundamental es que todos hemos tenido algún contrapié con un contrato o algún obstáculo, pero en el contexto actual lo que va a haber es un riesgo sistémico. Todos los sectores de la economía, de la cadena productiva, están siendo impactados al mismo tiempo, y eso genera, primero, una presión para que las soluciones no sean muy contenciosas, porque si en toda la cadena de contratos vamos llegando a soluciones que son de discusiones fuertes y de enfrentamiento, pues se va a generar una parálisis no solo derivada de la situación del COVID, sino del manejo que le estemos dando. Y el segundo aspecto es que en la mayoría de los casos del día a día, pues hay una discusión muy fuerte acerca de si han ocurrido los hechos, quién prueba, si se ha presentado una fuerza mayor, un desequilibrio. En este caso, por la naturaleza del COVID y de las medidas que ha tomado el gobierno, pues los abogados hablamos de la existencia de hechos notorios. Son realidades que la generalidad de las personas conocen y que no necesitan una prueba específica. Entonces la discusión puede llegar muy rápido a la materia que está en controversia, porque gran parte de los asuntos ya son conocidos por todas las puntas de la relación y de la cadena comercial. Entonces, el mensaje que les queremos dar no solo es de buscar salidas creativas, sino también en pensar cómo de esta crisis van a salir las empresas y las personas fortalecidas para enfrentar los nuevos retos de la economía. Gracias, y ya Daniel continúa.
Perfecto. Entrando en materia con el segundo punto que debemos tratar, hablemos de la fuerza mayor. Yo creo que lo primero que hay que decir es que no es posible uno calificar de manera general hoy el COVID-19, la pandemia, las medidas que los gobiernos han venido adoptando para la contención de la pandemia como circunstancias de fuerza mayor abiertamente. Y eso en la medida en que ningún evento puede ser calificado a priori desde el inicio como constitutivo de una fuerza mayor, de una causa extraña. Y ello porque es que cada uno de los eventos, para que sean así constitutivos de una fuerza mayor, de una causa extraña, pues deben atender a diferentes factores. Habrá que determinar, por ejemplo, cuáles eran las condiciones existentes al momento de la celebración del contrato. Es muy distinta la situación que se presenta con un contrato que se celebró en noviembre, octubre del año pasado, cuando nadie sabía de la existencia siquiera del virus, a la situación que se puede presentar con el contrato que se celebró en enero, febrero, cuando se conocía la existencia del virus, pero estaba afectando solamente a una región en la China que parecía muy lejana a nuestra realidad. Y otra completamente diferente es la situación de los contratos que se celebraron, que se están celebrando durante el momento en que cursan las medidas adoptadas por nuestro gobierno para efectos de la contención del virus. Adicionalmente, es importante tener en cuenta cuáles fueron los mecanismos que en materia de asignación de riesgos se tuvieron en cuenta al momento de celebración del contrato. Que resulta perfectamente posible que dentro de un contrato yo, como deudor de la obligación contractual, pueda asumir la fuerza mayor en general, o algunas consecuencias de la fuerza mayor, o algunos eventos constitutivos de fuerza mayor. Adicionalmente, cuál es la situación asociada a la economía del contrato, la habilidad y la posibilidad que tengan las partes para ejecutar o no las obligaciones del contrato a partir del momento en que se presenta esa circunstancia. Es adicionalmente importante tener en cuenta que no es necesario que exista una regulación en el contrato para que si se presenta un evento de fuerza mayor, las consecuencias se le informen al contrato. Ya veremos cuáles son las consecuencias asociadas al tema de fuerza mayor, y en ese sentido pues no hay que establecer que si se presenta la fuerza mayor se va a exonerar de responsabilidad el deudor de la obligación contractual, por ejemplo. Eso está en la ley, o eso sale de lo establecido en la ley sin necesidad de pactarlo en el contrato. La regulación de los efectos de la fuerza mayor, de asumir o no algunos de estos eventos, si es una situación que en la técnica contractual es aconsejable establecerla en los contratos. Desde ese punto de vista, el artículo 64 del Código Civil define, se llama fuerza mayor, que no es posible resistir como el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera, etcétera. Los ejemplos de fuerza mayor o caso fortuito, pues los encontramos ya claramente referidos a lo que podía en ese momento entenderse por una circunstancia que podía dar lugar a la fuerza mayor. Y es importante tener en cuenta cuáles son los elementos constitutivos de la fuerza mayor o los requisitos para que se presente la fuerza mayor, que básicamente están contraídos a tres, que son la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad. Miremos uno por uno.
¿Cuándo podemos señalar que un evento es imprevisible? Un evento se ha entendido como imprevisible cuando obedece a un hecho que escapa a las previsiones normales de una parte razonable, considerando las circunstancias conocidas para la fecha de celebración del contrato. Hay unos elementos relevantes y es importante tener en cuenta que la imprevisibilidad no supone eventos que vayan mucho más allá o que vayan más allá de previsiones razonables. Es decir, aquí no entra en juego la metafísica. Puede que los maestros iluminados de la metafísica, en fin, para el año pasado, pudieran señalar que como el comportamiento de la humanidad iba como más o menos en malos términos, aquí íbamos a tener un castigo divino y que de pronto iba a venir una pandemia, pero a eso no se refiere la imprevisibilidad. Básicamente, cuando se trata de analizar el tema de la imprevisibilidad, pues hay que tener en cuenta eventos de ocurrencia frecuente dentro de la realidad de las cosas. Que hay una probabilidad razonable de la ocurrencia. Cuando uno encuentra, digamos, decisiones de los jueces en los que se trata de hacer referencia al tema, hablan de eventos de normalidad, de frecuencia, revisan la magnitud de los hechos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. El segundo de los elementos de la fuerza mayor, de la causa extraña, es la irresistibilidad. ¿Cuándo un evento es irresistible? Hombre, ahí sí, cuando hace imposible el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Ahí sí estamos parqueados en el terreno de la imposibilidad. Finalmente, pues hay un elemento que es el de la exterioridad, y esto quiere decir que el hecho no sea imputable a la culpa del deudor. Esto es, o el incumplimiento del contrato obedece a un evento extraordinario, imprevisible, irresistible, o obedece a una conducta culposa del deudor de las obligaciones contractuales porque es lo uno o es lo otro. Adicionalmente, hay que tener en cuenta en relación con la exterioridad, pues que tampoco puede hacer el hecho imputable a las personas o a las cosas por de la obligación contractual. Sus contratistas, sus subcontratistas, por ejemplo, sus empleados, etcétera. Y adicionalmente, pues que no obedezca a un riesgo que le corresponde o que le corresponde asumir por contrato. Es perfectamente posible, como ya lo hemos señalado, que en la negociación, en la estructuración de los contratos, pues se establezcan mecanismos asociados a distribución de riesgos para que los asuma quien esté en la quien esté en la posibilidad de mejor atenderlos, de mejor soportar esa situación de riesgos. A manera de conclusión, entonces uno puede señalar que es que la pandemia y las diferentes circunstancias y las diferentes medidas que han sido adoptadas por los gobiernos para la contención de la pandemia, pues podrán ser causas extrañas o eventos de fuerza mayor siempre que para el momento en que se celebró el contrato, estos no fueran previsibles. Si estos implican la imposibilidad para el cumplimiento del contrato y adicionalmente si la parte afectada adopta medidas razonables para prever y adicionalmente para resistir las consecuencias del evento de fuerza mayor. Y desde este punto de vista, pues yo creo que es relevante analizar un poquito las conductas que puede adoptar quien eventualmente se vea afectado por una circunstancia de fuerza mayor. No se trata, en este caso, simplemente de escribirle una carta a su contratante para señalarle que
como estamos en una medida de confinamiento, tocó apagar la fábrica, luego hay una circunstancia de fuerza mayor, luego no más, después volvemos a hablar. Ese no puede ser el comportamiento. Hay que tratar de resistir las consecuencias de la fuerza mayor en la medida de lo que sea efectivamente posible. Hombre, si por ejemplo yo tengo inventarios suficientes para cumplir con los pedidos que tengo en curso y tengo la posibilidad dentro de las excepciones que establecen los decretos, etcétera, de poderlos transportar y llevarlos hacia la sede de mi acreedor contractual, etcétera, pues hombre, esas serán medidas que se podrán adoptar. Si luego de que se superen las medidas, yo puedo reducir los cronogramas, por ejemplo, de entrega de mis productos para ser más eficiente y más rápido, pues hombre, idealmente son medidas que pueden ser útiles para efectos de tratar de resistir las consecuencias del hecho que da lugar a la fuerza mayor. La Daniel, siguiente. dame un espacio aquí, como parte del auditorio son comerciantes y este es un tema muy técnico desde lo jurídico. Yo quería tocar como tres aspectos. El primero es cuando nosotros hablamos de contrato, hablamos de un acuerdo de voluntades, no es necesario que haya un documento escrito firmado por las dos partes. Esto aplica, por ejemplo, para aquellos de ustedes que tengan una orden de servicios o una orden de compra o una orden de suministros que haya sido aceptada. Eso jurídicamente es un contrato, así no haya un texto con un clausulado extenso. Lo mismo por acuerdos verbales que hayan celebrado, que por alguna norma no tengan que constar por escrito. En segundo lugar es que el término fuerza mayor en el día a día muchas veces lo utilizamos como un término coloquial, pero como lo acaba de explicar Daniel, eso tiene un contenido jurídico importante y hay que mirarlo contrato por contrato y obligación por obligación. Y creo que es importante para aclarar el tema dar algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros los abogados, con dificultades y con tropiezos ahora, afortunadamente podemos seguir prestando nuestros servicios bajo nuestros contratos, con los equipos desde la casa, con los niños entrando a interrumpir, con una menor eficiencia, pero afortunadamente no nos ha interrumpido esto el tipo de servicios que prestamos. Lo mismo podemos ver en firmas de ingeniería que realicen consultoría y que puedan tener a sus equipos haciendo diseños desde la casa, haciendo modelaciones. Para muchas empresas, desafortunadamente, la situación no es la misma, pero lo que queremos con esto es aterrizar que el COVID y las medidas del gobierno son muy graves, pero no podemos decir que todo quede cubierto bajo una sombrilla de fuerza mayor. Habrá que mirarlo caso por caso. Las industrias y actividades que estén excluidas de la medida de confinamiento no están en una situación de imposibilidad de seguir prestando sus servicios y suministrando sus bienes. Entonces, por eso es que hay que hacer un análisis contrato por contrato, obligación por obligación, para saber si tenemos una situación de fuerza mayor. Y en el tema del COVID, yo diría que el elemento que más dificultad va a tener en la práctica es el de la imposibilidad. Frente a contratos antiguos, yo creería que la mayoría de las personas fácilmente concluiríamos que el COVID y lo que ha venido pasando es un curso de eventos imprevisible. También creería que para la mayoría de las empresas esto está por fuera de los riesgos que han asumido y que no son riesgos que deban soportar, salvo que exista un contrato muy específico donde se le haya trasladado un riesgo de estos. Donde realmente va a estar la discusión en la práctica y el análisis que debemos hacer es, oiga, ¿el COVID realmente me imposibilita cumplir? O lo que hace es que sea muy difícil, que me sea muy costoso, porque si no estamos en una situación de imposibilidad, las soluciones son otras, que las vamos a ver más adelante. Entonces, en el punto de la imposibilidad es donde creo que la mayoría de los asesores y la mayoría de los empresarios se debería concentrar en analizar cómo lo que está ocurriendo impacta de forma concreta sus procedimientos, sus cadenas de abastecimiento y sus cadenas de distribución. Ya con eso le doy mi paso a Daniel para que continúe. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Ahí la estás viendo?
Sí, la fuerza mayor o causa extraña, pues de manera general, genera unos efectos. Tal vez el principal de ellos es que la no ejecución del contrato, sea total o sea parcial, no le es imputable a la parte afectada y esta, en términos generales, se puede exonerar de responsabilidad. Es decir, en la teoría no habría un incumplimiento imputable, luego el deudor de la obligación contractual pues no debería responder por ese incumplimiento. Como consecuencia de ello, pues no deberá indemnizar los perjuicios ocasionados por ese incumplimiento teórico y en algunos casos es posible que la obligación que se afecta se extingue, es decir, se termina, ya no hay obligación y se puede producir adicionalmente la terminación del contrato en algunos casos. Ninguna de estas consecuencias se puede generalizar, pero son, digamos, como los efectos relevantes de cuando se presenta un evento de causa extraña. Es importante tener en cuenta que en los contratos, celebran los contratos, difícilmente uno encuentra contratos en donde la obligación sea solamente una. Y difícilmente hay contratos en donde la obligación sea una y se cumpla y se extinga en un solo momento. Usualmente los contratos tienen una cantidad de obligaciones, una cantidad de prestaciones, y entonces si se afecta solo una de las prestaciones de las obligaciones adquiridas, pues el contrato no tendrá por qué terminarse. Ahora bien, si es la obligación principal, habrá que ver cuáles son las circunstancias. Si los efectos de la fuerza mayor son efectos apenas temporales, como uno creería pueden ser los efectos de estas medidas adoptadas para la contención de la pandemia, o si es que se trata de eventos definitivos, en donde ya las circunstancias serán otras. ¿Cuáles son las excepciones o los casos en los que no se puede predicar o hablar de los efectos de la causa extraña? Lo primero, pues cuando la parte afectada por el hecho de la fuerza mayor estaba en mora o estaba incumpliendo la ejecución de su contrato, la ejecución de su obligación. Y lo otro, pues cuando la parte afectada, el deudor de la obligación, con el hecho constitutivo de la fuerza mayor, por contrato, asumió el riesgo de la fuerza mayor o la totalidad o alguna de las consecuencias asociadas a los eventos de fuerza mayor. Como ya lo habíamos mencionado, es perfectamente posible a la luz de principios jurídicos, la voluntad y demás, que las partes en un contrato acuerden que van a asumir o no determinados riesgos, determinados efectos de esos riesgos, y entonces habrá que revisar en el régimen del contrato cómo es que se encuentran establecidas estas circunstancias para efectos de determinar si es que estamos enfrente de una excepción a los efectos generales de la causa extraña. Los abogados, cuando estamos en relación con este tipo de eventos y de circunstancias, hablamos de quién es el que tiene la carga de la prueba, quién es la persona dentro de una relación, en este caso contractual, que debe demostrar las circunstancias para poder verse beneficiado por los efectos de determinada figura jurídica. En el caso de la fuerza mayor es el deudor quien está obligado a la prestación contractual, quien es el interesado en exonerarse por los efectos de la causa extraña. Este es el que debe demostrar sus elementos, este es el que debe demostrar que para él, en el momento de la celebración del contrato y luego en el momento de ejecución en que se encuentra, pues hombre, obedece la circunstancia asociada al incumplimiento a un evento que le es imprevisible, irresistible y que es adicionalmente exterior. Y en algunos contratos se establece que el deudor
o la persona que se ve afectada por la causa extraña deberá informar del evento de causa extraña y adicionalmente lo deberá efectuar o deberá presentar esa información dentro de un plazo determinado. Y si no lo hiciere, en algunos contratos se establecen consecuencias negativas asociadas, por ejemplo, a la imposibilidad de verse de alguna manera beneficiado o exonerado de responsabilidad, etcétera, cuando se presenta el evento de fuerza mayor que no fue avisado a su contraparte contractual. La fuerza mayor, como ya lo habíamos mencionado, no necesariamente y en todos los casos implica necesariamente que se extinga, que se acabe la obligación, ni tampoco que se presente la terminación del contrato. Ya habíamos señalado algunas diferencias en ese sentido. En muchos casos, yo creo que es lo que puede pasar con las medidas y lo que está pasando con la pandemia, superados los efectos de la fuerza mayor, la parte afectada deberá cumplir y el contrato debe reanudar su ejecución. Yo no sé si sea el 13 de abril o el 1 de mayo, etcétera, cuando el personal pueda volver a las fábricas, cuando las fábricas puedan volver a iniciar su producción, cuando pueda haber transporte, etcétera, etcétera. En ese momento, digamos que si se presentaron las circunstancias, podemos hablar de una fuerza mayor desde el punto de vista temporal, pero toca comenzar a cumplir y a reanudar la ejecución de las obligaciones y de los contratos en la forma en que fueron adquiridas esas obligaciones. Desde el punto de vista, digamos, de las garantías que se establecen para efectos del cumplimiento de los contratos, es muy común que se exijan seguros de cumplimiento o otro tipo de garantías contractuales. Debemos tener en cuenta que si se demuestra la existencia de un evento de causa extraña, no es posible que se hagan efectivos esos seguros de cumplimiento, esas otras garantías contractuales, en la medida en que teóricamente o jurídicamente no existe un incumplimiento imputable para el deudor afianzado de esa obligación contractual. Esto por cuanto fue la fuerza mayor y no el comportamiento de ese deudor contractual, del contratista afianzado, el que produjo la imposibilidad de incumplir o el incumplimiento como tal del contrato. Existen en muchos contratos cláusulas en donde se regula como efecto de un evento de causa extraña el de la suspensión del contrato. Usualmente se trata de los contratos de ejecución sucesiva, y adicionalmente, en muchos contratos, cuando se establecen estos eventos de suspensión, se establece igualmente que a partir de determinado tiempo de suspensión es posible que se termine el contrato de manera total. Igualmente, cuando se pactan estos temas de suspensión, es usualmente o se utiliza usualmente mecanismos para que las partes suscriban actas, digamos que de una manera bilateral y no automática proceda la suspensión de los contratos. Lo otro es tener en cuenta que en materia de contratación pública existen eventos específicos de causa extraña con el mismo tratamiento de los elementos que hemos visto acá, digamos, para la contratación comercial y privada, que dan lugar al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Un ejemplo de ellos es la teoría del principio. Como circunstancia extraordinaria, yo creo que se asemeja bien a lo que estamos planteando y que obedece básicamente a los eventos en los que la administración, el Estado, actuando como Estado, que a su vez es contratante, pero actuando como Estado y no como contractuante, expide una norma que afecta la economía, que afecta el equilibrio de las prestaciones y el equilibrio del contrato, y dadas las mismas circunstancias que hemos estado hablando acá, imprevisibilidad, irresistibilidad, exterioridad, etcétera, pues sea posible proceder al restablecimiento de la ecuación contractual. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Ya a manera de conclusiones y recomendaciones en cuanto al acaecimiento, al momento en que se presentan circunstancias de fuerza mayor, pues debemos decir lo siguiente. Como ya lo hemos mencionado, es posible que las medidas adoptadas por el gobierno para contener la pandemia en el marco del estado de emergencia puedan constituir una causa extraña. Podrán constituir en el evento en que se den los elementos que ya hemos mencionado, que el evento es imprevisible, que es irresistible, que es externo, y para que opere entonces de manera general la consecuencia de la exoneración de responsabilidad, pues habrá que acreditar que el incumplimiento fue consecuencia del estado de emergencia o de las medidas adoptadas por la autoridad, que fue imprevisible para el momento de celebrar el contrato con los elementos para la determinación de cuándo un evento puede ser o no imprevisible, como ya lo habíamos visto, y que a pesar de adoptar todas las medidas a su alcance, finalmente no fue posible evitar el incumplimiento del contrato. Se debe verificar adicionalmente si el contrato incluye o no la obligación de informar sobre el evento de causa externa en un plazo determinado, porque como ya lo mencionamos, existe la posibilidad, primero, de que esa situación esté regulada en el contrato, pero segundo, de que existan consecuencias negativas asociadas al hecho de no haber informado sobre la existencia o la presencia del evento de causa externa. En términos prácticos, hay un elemento bastante relevante y es que debemos comenzar por documentar la existencia del evento y de las consecuencias del evento. Hay que ser cuidadosos en la correspondencia, en los correos electrónicos, en los avances de la circunstancia, en cuáles fueron o establecer bitácoras sobre las medidas adoptadas para evitarlo. Es fundamental que empecemos a suscribir actas de reuniones, tanto internas como externas, que en el contexto de videoconferencias, en la medida en que exista autorización por la contraparte contractual, pues estas se graben. Guardar la correspondencia con nuestros proveedores externos que nos colaboran en la ejecución del contrato, por ejemplo, con los transportadores, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una carga de diligencia que debemos comenzar a implementar para tener, digamos, bien documentada la existencia del evento, las medidas que yo adopté para tratar de resistirlo y para demostrar que yo fui diligente y cumplí con todas las cargas que me van a permitir, si es que se dan las circunstancias, como ya hemos mencionado, exonerar o no de responsabilidad por vía de la circunstancia de fuerza mayor. Igualmente es importante establecer procedimientos generales para políticas de administración de contratos, listas de chequeo, seguimientos, políticas uniformes para la administración de contratos y subcontratos. Por ejemplo, en contratos complejos, temas de infraestructura, en donde tengamos subcontratistas, hay que tratar de trazar claramente cuáles son las políticas, hay que tener el control de qué es lo que está pasando con mis subcontratistas, etcétera, etcétera, para tratar de darle un manejo diligente, cuidadoso a la situación de fuerza mayor que me está afectando. Se deben analizar igualmente si se activan obligaciones de notificación especial bajo contratos estatales, contratos de seguro o contratos de crédito. En los contratos estatales usualmente hay una interrelación permanente con los interventores, con los supervisores del contrato. Es necesario informarles de qué es lo que está pasando, cuál es la situación, tener una comunicación, una correspondencia fluida y guardar los soportes de qué es lo que está pasando con esa interventoría para manejar de manera carga de diligencia en relación con los contratos de seguro, pues adicionalmente no solamente restringir el tema a los eventuales casos de seguros de cumplimiento, hay que analizar dentro del programa de seguros que se tienen establecidos en la empresa cuáles son los riesgos que se pueden estar materializando por una circunstancia de fuerza mayor para determinar de qué forma debo o no actuar
con las aseguradoras. Igualmente, en los contratos que requieren una financiación y por detrás o subyace para la ejecución del contrato un contrato de crédito, ahí sí que existen obligaciones y cargas que yo tengo que cumplir cuando se presenta un evento de fuerza mayor. Por último, yo creo que es importante y como todos tenemos que aprender de lo que está pasando y como decía Mariano, de estas crisis, uno sí que aprende para los contratos que celebremos en este momento, pues esos contratos tienen que contar con medidas adecuadas para darle un manejo a los eventos de continuación de la crisis o de agravación de la crisis, porque es que difícilmente en relación con los contratos que estemos celebrando hoy sea posible aducir en el futuro que es que se presentó una circunstancia de causa extraña derivada de las medidas adoptadas para la contención de la pandemia. Igualmente, hacia el futuro, habrá que poner todo el cuidado del mundo cuando estemos celebrando los contratos en el manejo que le estemos dando a las cláusulas de fuerza mayor, distribución de riesgos, etcétera, etcétera, para contemplarlos, digamos, entronizarlos en los contratos, tenerlos en cuenta y darles efectos, porque si hoy en día tuviésemos contratos con cláusulas adecuadas para el manejo de los eventos de fuerza mayor, yo creo que la tranquilidad de los empresarios, de los subcontratistas, sería mucha y serían las circunstancias hoy distintas de lo que se nos está presentando en este momento. Bueno, como para cerrar el tema, Daniel, me gustaría llamar la atención sobre el tema de las listas de chequeo y políticas generales, porque no sé si haya otro momento en la historia reciente donde todos los contratos de la empresa se van afectados de forma simultánea. Y esta es una situación que puede generar unos retos muy complicados desde el punto de vista de un equipo que está acostumbrado a una empresa en marcha y no a administrar problemas con contratos. Que ustedes, la mayoría de las compañías de ustedes son compañías o actividades que tienen un nivel muy bajo de conflictos porque tienen más bien unas relaciones fluidas, pero ahora se necesita un procedimiento que les permita manejar de forma uniforme y tratar de hacer un mapa de lo que está pasando con los distintos contratos. Y también cuando ustedes sean la parte a la que le están invocando el evento de fuerza mayor, pues lo primero que hay que preguntarse es, oiga, ¿mi contraparte si está realmente en una situación de imposibilidad o esto es una situación de dificultad como la que estamos todos sujetos en este momento y lo que requiere es una solución distinta a simplemente decir no voy a cumplir y hay que buscar algún otro tipo de ajuste? Y allí creo que entramos en dos temas que están íntimamente ligados a la situación de la fuerza mayor, pero que plantean situaciones que no necesariamente quedan cubiertas por esta en los términos que ha dicho Daniel. El primer punto es que las obligaciones de pagar una suma de dinero tienen un régimen muy especial. Y aunque el COVID-19 y las medidas de contención que ha adoptado el gobierno afectan de forma muy grave y generalizada a todos los sectores de la economía y el flujo de caja de todas las actividades empresariales y familiares, las obligaciones de pagar sumas de dinero tienen un régimen muy especial que se deriva de la función económica de este bien, que tiene un poder liberatorio absoluto y que es un género que desde el punto de vista jurídico no se extingue. ¿Qué quiere decir? No desaparece, no perece por el efecto de una fuerza mayor. Desde el punto de vista de la obligación de dinero, cuando yo debo dinero, mi obligación no se extingue por fuerza mayor o caso fortuito. Veámoslo con un ejemplo más simple que el de la pandemia. Un empresario que tiene un solo almacén o tiene una fábrica única y esa fábrica o ese almacén se siniestran en un incendio, a pesar de que el empresario tenía todas las medidas de protección y una red antiincendio adecuada. Ese hecho, sin lugar a duda, impide la continuidad de la empresa por un tiempo, pero no extingue las obligaciones de pagar sumas de dinero, como por ejemplo los créditos que tenga con una institución financiera o con sus acreedores, porque desde el punto de vista jurídico, aunque se haya destruido el bien productivo, el dinero que es el objeto que se debe,
no se hace imposible pagarlo. Jurídicamente, ¿no? Quiero que por favor me entiendan, aquí no estoy hablando de las posibilidades reales de caja, sino de los efectos que tiene el tratamiento de las obligaciones de dinero. Y sobre este tema en Colombia tenemos decisiones de las Cortes y les doy, por ejemplo, una decisión de la Corte Constitucional a la que llegó el caso de una persona que había sido desplazada por la violencia y se planteaba si en un proceso ejecutivo en contra de esta persona la obligación se extinguía porque ella estaba en imposibilidad de pagar. Y la Corte Constitucional dijo no, el dinero es un género que no perece, la obligación de pagar ese dinero no se extingue por fuerza mayor, eso no obsta para que haya otras medidas de solución, como por ejemplo la teoría de la imprevisión que vamos a discutir más adelante. Entonces, lo que les quiero decir es que a todo lo que acaba de explicar Daniel, tiene un tratamiento muy particular en cuanto a las obligaciones de pagar dinero. Y por eso es que estamos viendo que los bancos y las instituciones financieras están planteando programas de alivio que funcionan bajo una lógica distinta a la de decir, oiga, mi cliente o mi deudor está en situación de fuerza mayor, entonces la obligación se extingue y lo que están es reconociendo una realidad económica para buscar formas o de extender plazos o de congelar la obligación y obviamente dentro de las visiones que cada uno de estos tenga y las posibilidades que tenga según sus márgenes de solvencia y sus políticas sobre cómo atender a cada uno de los segmentos que hacen parte de su clientela. Entonces, cuando yo lo que debo es dinero, la situación del COVID no me exonera y no extingue la deuda. Y esto amerita un tratamiento distinto. ¿Qué puede ocurrir en los contratos, la mayoría de los contratos que ustedes celebran que son contratos bilaterales? Si yo, por ejemplo, tengo que recibir suministros de un cliente y el cliente no me hace el suministro por una fuerza mayor, porque su actividad no se encuentra exenta y no puede llevar a sus operarios a la fábrica, él se exonera de indemnizar perjuicios. Por ejemplo, no tendría que pagar las multas que estén previstas en el contrato ni indemnizarme, pero la obligación correlativa mía de pagar los suministros se suspende en el momento en que está jugando la fuerza mayor y hasta el momento en que se supere esto. Puede haber, como dice Daniel, tratamientos especiales en los contratos en los cuales el deudor de la obligación se exonere y además tenga derecho a recuperar el precio, pero esos son casos excepcionales. Yo diría que la regla general es que si una obligación de entregar bienes o servicios se suspende por fuerza mayor, en la mayoría de los casos la correlativa obligación de pagarlos se encuentra suspendida. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de las empresas que están experimentando dificultades económicas para el pago de sus obligaciones? Daniel lo ha mencionado varias veces y en este punto el principio de la buena fe es fundamental. El principio de la buena fe en los contratos indica que las dos partes son colaboradores y que deben tratar de hacer esfuerzos más allá de lo que está escrito en el contrato para que ese contrato se satisfaga y para facilitarle a la contraparte el cumplimiento. Entonces, las medidas naturales frente a las dificultades que imponga el COVID-19 para el pago de sumas de dinero, pues está en la renegociación de contratos y reestructuración de obligaciones. Si la situación se agrava y es necesario celebrar acuerdos privados con los acreedores y también pues nuestra ley establece mecanismos de protección de la continuidad de la empresa, como son los mecanismos de reorganización y los que hemos denominado mecanismos concursales, ley 1116, y es previsible que el gobierno en este contexto de crisis expida algunas normas especiales de protección de las empresas que entren en situación de imposibilidad de atender sus obligaciones. Pero eso todavía pues no conocemos los desarrollos concretos, pero creo que vendrá muy pronto alguna regulación especial sobre la materia. También el gobierno nacional ha venido anunciando la expedición de normas que van a modificar temporalmente
el régimen de ciertas obligaciones de dinero y el régimen del incumplimiento de esas obligaciones de dinero. Esta semana ha circulado un borrador de decreto, por ejemplo, que toca los temas de arrendamiento. Ya nos anunciaron ahora en la introducción que la semana entrante habrá un foro sobre eso, y básicamente lo que dice ese borrador del decreto es que mientras esté la situación de emergencia, el deudor del canon que entre en mora no tiene que pagar intereses y penalidades, no lo están eximiendo del pago del canon en el borrador que conocemos hasta ahora, lo que implicaría es que una vez superadas las situaciones de crisis, la obligación continúa siendo exigible sin lugar a penalidades. Y por último, para acabar de cerrar la presentación, queríamos tocar el tema de la teoría de la imprevisión. La fuerza mayor, como acaba de escribir Daniel, lo que supone es que es imposible cumplir el contrato, y esa situación de imposibilidad debe ser objetiva. El hecho de que sea mucho más costoso o mucho más difícil no constituye una fuerza mayor. Y esta teoría que vamos a tratar muy brevemente, lo que busca es en contratos de ejecución sucesiva o de duración en el tiempo, que tienen prestaciones periódicas como el suministro, prestación de servicios, un contrato de obra, el contrato de concesión o el propio contrato de arrendamiento, la teoría de la imprevisión lo que permite es ajustar las condiciones económicas de ese contrato que se han visto afectadas de forma grave como consecuencia de hechos que son imprevistos y que no le son atribuibles a una de las partes. ¿Cuál es el punto de partida de la teoría de la imprevisión? Es, a diferencia de la fuerza mayor, no es la imposibilidad, es un grado menor, es una dificultad y una onerosidad considerable, mayor, y que se deriva de circunstancias que eran desconocidas al momento de la celebración del contrato. Esa figura, como ocurre con la fuerza mayor, aplica por virtud de la ley. No es necesario que sus contratos tengan una cláusula de imprevisión. La ley establece este mecanismo y a pesar de que haya completo silencio, lo que vamos a discutir acá les aplica a sus acuerdos. ¿Cuáles son los requisitos? El primero es que esto aplica para contratos de ejecución sucesiva, escalonada o periódica. Para un contrato de compraventa que tiene una entrega única y pago del precio único, esto no aplica. Aplica, por ejemplo, para suministros mensuales, para suministros de transporte, suministros de energía que no estén regulados en cuanto a su precio, etc. Segundo requisito es que, y esto se parece mucho a la imprevisibilidad que tocó Daniel, es que tiene que haber ocurrido una circunstancia que es extraordinaria, que no fue prevista al momento de celebrar el contrato y que era imprevisible en ese momento. La idea de esto es que las partes al momento de celebrar el contrato ajustan los acuerdos que determinan la economía de ese contrato, y que si esa economía se altera por un evento como el que les acabo de describir, hay lugar en virtud de esta teoría a que ese desequilibrio prestacional, que es el tercer requisito, que genera una mayor onerosidad, sea solucionado. Y por último, y este lo pongo en cursiva porque es un requisito bien duro desde el punto de vista de lo que ha sido nuestra jurisprudencia, la teoría de la imprevisión ha exigido tradicionalmente en Colombia que la parte que la invoca no haya incumplido el contrato. Y aquí viene un tema en el cual lo pongo en cursiva por lo duro que es para la empresa, por lo determinante que es, si uno va a alegar la teoría de la imprevisión, hacer los esfuerzos económicos que implica cumplir, así sea mucho más costoso, y también la necesidad de actuar rápido, porque si yo estoy sintiendo una situación que está desequilibrando mi contrato, que puede llegarme a una situación de asfixia de caja que me va a dificultar cumplir, debo actuar rápido para poner a marchar esta teoría de la imprevisión. El efecto de la teoría de la imprevisión es que haya lugar a la revisión del contrato, a la renegociación y a la definición de sus términos cuando no sea posible esto, a su terminación anticipada. ¿Cuál es la dinámica deseable de la teoría de la imprevisión? Es primero que las dos partes del contrato actúen de buena fe, continuidad en el cumplimiento. Si yo todavía puedo cumplir, así me resulte más costoso, continuar cumpliendo,
y hacer una notificación oportuna a la contraparte y una invitación de entrar a renegociar. Si no es posible la renegociación, pues el juez del contrato, que podrá ser un juez civil o un tribunal arbitral, es el que está llamado a entrar a revisar los términos de ese contrato o a declararlo terminado. Algunos contratos, no son la mayoría, incluyen algunas cláusulas de reajuste o de hardship, que lo que buscan es, por anticipado, establecer algunos eventos de desequilibrio para tratar ese desequilibrio. En los contratos de construcción, pues algunos tienen unas fórmulas de reajuste de precio y de ítems que básicamente lo que tocan son desequilibrios derivados de la variación de insumos o de índices económicos que influyen directamente dentro del contrato. Hay otros contratos que tienen bandas de precio con lugares a reajustes. Si hay una cláusula especial, esa es la llamada a operar en los términos que la parte lo pactaron. En derecho es muy difícil ver casos en los cuales hay una demanda exitosa de teoría de la imprevisión, pero la situación que estamos viendo con el COVID-19 yo creo que va a dar lugar a muchos casos en los cuales haya fundamentos suficientes para alegar con éxito la teoría de la imprevisión. En este punto, las recomendaciones son: la primera es hacer una evaluación de impactos frente a cada contrato. Esto implica hacerle una especie de PIG a cada contrato y tratar de tener de forma objetiva cuál es la variación en la economía de ese contrato y la relación de intercambio derivada del COVID. Segundo, hacer una notificación oportuna a la contraparte e invitarla a revisar directamente los términos del contrato. Si esa invitación no es exitosa, pedir oportunamente la revisión judicial o arbitral de los términos del contrato, ojalá antes de incurrir en incumplimientos, porque a hoy la jurisprudencia colombiana exige que para ganar una demanda de teoría de la imprevisión, la parte que la invoca no puede estar en situación de incumplimiento. La flexibilidad y la buena fe se vuelven claves. Todos ustedes están pasando por una situación de estrés, al igual que sus clientes y proveedores. Y todos tenemos que tratar de preservar nuestras redes de aliados. Entonces, empezar en este contexto a tener una situación litigiosa por el afán del día a día, pues podría terminar afectando de forma nociva una red de aliados construida con mucho esfuerzo durante muchos años. Y como lo dijo Daniel, en los contratos que se celebren en este momento, pues las partes deben negociar por anticipado y de forma franca qué es lo que puede pasar si si el tema del COVID se extiende, se agrava, porque difícilmente podrá uno decir que la situación se torna imprevisible y es imprevista. Ya conocemos los retos, estos pueden agravarse, dificultarse, pero ya hay un llamado de atención y eso implica, desde el punto de vista de la teoría de los contratos, que no podamos decir que por lo menos en la evolución normal y razonable que pueda tener esta situación de emergencia, estemos hablando de que haya lugar a la teoría de imprevisión frente a los contratos que se celebran de ahora en adelante. Estas son unas aproximaciones generales. Obviamente este análisis hay que hacerlo caso por caso, no lo tomen como un dogma, porque el análisis de la fuerza mayor, la teoría de la imprevisión, hay que hacerlo en función de cada obligación y de cada contrato y del momento en que este se celebró. Por último, teniendo en cuenta que estamos en un foro que organiza la Cámara de Comercio, que presta unos servicios muy eficientes, alternativos de solución de controversias, creemos que es clave recordarles a todos ustedes que hay alternativas distintas a los jueces y a la rama judicial del Estado para solicitar el apoyo y la intervención de terceros que son especializados en la solución de controversias comerciales. Tenemos dentro de estos mecanismos la conciliación, donde van a estar acompañadas las partes que no han podido llegar a un acuerdo directo de un conciliador especializado que tratará de acercarles para que busquen un acuerdo directo las partes que tienen la controversia. En segundo lugar, pues la amigable composición en la cual
hay uno o varios amigables componedores a los que se les da un mandato de entender el conflicto de las partes y de solucionarlo de forma vinculante como si las partes hubieran celebrado un contrato de transacción. Es un mandatario que deberá analizar las posiciones y su decisión equivaldrá jurídicamente a como si las partes hubieran transigido el litigio. Y por último, el arbitraje, que ya tiene pues plenos efectos jurisdiccionales, que es un trámite en el cual el tribunal arbitral, integrado normalmente por una o tres personas, pues va a definir la controversia. Hoy estos mecanismos alternativos de solución de controversias están operando sin solución de continuidad a través de medios virtuales. Los principales centros de conciliación, arbitraje, amigable composición del país y el nuestro de la Cámara de Comercio de Medellín tiene todos los equipos y toda la infraestructura para darle apoyo a los comerciantes y a los ciudadanos para solucionar sus controversias. Y dentro de las características que vale la pena destacar en este foro es que está la ventaja de la especialización. Hay un grupo de personas que se dedican y que estudian y que constantemente se están formando para esto. Son procedimientos más flexibles que pueden en cierta medida ajustarse a los requerimientos concretos de las partes, que tienen una ventaja de celeridad y que tienen algún nivel de confidencialidad pues, que se vuelve importante para muchas de las empresas que si tienen alguna diferencia, pues prefieren lavar los trapitos sucios en confianza y sin que este tema se vuelva pues, de conocimiento general. Y en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara hay un equipo que les puede orientar a los empresarios sobre las características de cada uno de estos mecanismos y de la forma de utilizarlos en caso de ser necesario. Por último, les queremos dar como un mensaje de ánimo. Esto está golpeando a todas las familias, a todas las empresas, a todas las actividades, pero son retos que tenemos que superar y en este contexto la colaboración y la solidaridad en todos los aspectos de la vida, no solo en la vida personal y frente a los seres queridos, a los trabajadores, sino también a nuestros proveedores o a las personas que requieren de nuestros servicios, se vuelve clave. Todos los que estamos hoy en un contrato estamos sufriendo las dificultades y estamos en una situación que va a ser fácil de entender por el carácter general de este fenómeno. Hasta allí pues la presentación que teníamos para ustedes y les damos ahora espacio a sus preguntas. Esperamos poder resolver. Muchas gracias, Daniel y Maximiliano, por preparar esta conferencia con tanto juicio y por las recomendaciones a lo largo de ella. Recibimos aproximadamente 200 preguntas mientras que ustedes iban avanzando en la exposición. Básicamente queremos hacer dos anuncios generales. Recibimos varias preguntas sobre temas de derecho laboral. Esos temas los tratamos en dos eventos, uno que tuvimos el viernes y otro que tuvimos el día martes. El día de mañana va a estar publicado en la página web el video de esas charlas y puede ser un material en el cual encontrarán las respuestas a las preguntas que formularon sobre ese tema. El segundo aviso, sobre contratos de arrendamiento, también recibimos algunas inquietudes. Nosotros la próxima semana tendremos un evento sobre esa temática. Será el día miércoles 8 a las 3 de la tarde. Los invitamos para que permanezcan a través de cámaramedellín.com atentos a los nuevos eventos y que se conecten a ese que específicamente hablará sobre el tema de arrendamiento, de propiedad horizontal y esperaremos que para ese momento ya contemos con el decreto que incluye nuevas medidas y que será abordado en la conferencia. Iniciando entonces con las preguntas, vamos a ir con las que fueron más votadas y en la medida que vayamos evacuando las iremos pasando a las que están formulando en este momento todavía. La primera pregunta es,
¿cuál es el criterio para diferenciar la fuerza mayor de la causa extraña? A ver, Natalia, digamos que uno podría señalar que la fuerza mayor, si tomáramos la causa extraña como un género, la fuerza mayor es una especie de esa causa extraña. La causa extraña, de manera general, agrupa eventos imprevisibles, irresistibles y externos, exteriores, como ya lo hemos señalado. Y hay hipótesis de causa extraña, la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho exclusivo de la víctima, el hecho exclusivo de un tercero. Entonces, uno podría hablar de que la causa extraña es el género, la fuerza mayor es una de las especies de la causa extraña, pero uno y otro concepto van dirigidos a los mismos elementos que mencionamos cuando hablábamos del tema de la fuerza mayor: irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Se debe notificar la fuerza mayor así sea un hecho notorio? Y si es así, ¿en qué momento se debe notificar al acreedor? La notificación debe ser previa al incumplimiento contractual. Maximiliano, si querés que hablaste del tema de hechos notorios y... A ver, el hecho notorio, y la pregunta es muy buena, el hecho notorio es el COVID-19 y las medidas que ha tomado el gobierno, pero eso no significa que el COVID-19 y las medidas que ha tomado el gobierno sean fuerza mayor o causa extraña para todos los contratos que se celebran en Colombia. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros afortunadamente en nuestra oficina seguimos trabajando y cumpliendo nuestros contratos porque podemos hacerlo desde la casa. Las empresas que transportan gas siguen suministrando capacidad de transporte de gas porque son empresas exentas. Las empresas que nos prestan servicios públicos nos siguen suministrando servicio de energía eléctrica, recogida de basuras. Las empresas de seguridad siguen honrando los contratos. Entonces, no hay que probar hoy en Colombia que el COVID está presente. Eso lo conoce todo el mundo y no requiere de una prueba judicial. No hay que probar en Colombia cuáles son las medidas que tomó el gobierno porque son decretos a efectos generales que son conocidos por la generalidad de los ciudadanos. Lo que sí hay que probar en el caso concreto es que la pandemia y la regulación que ha adoptado el gobierno me impide cumplir. ¿Cuál es el marco de la notificación? Como lo dijo Daniel, muchos contratos tienen cláusulas específicas sobre notificación. Hemos visto algunos que dicen que inmediatamente cuando sea practicable, otros hablan de horas, de 24, 36 horas, 72 horas. Si el contrato dice algo, pues será deseable cumplir con los términos de notificación del contrato. Si no hubiera un requisito contractual, lo mencionábamos también anteriormente, pues la buena fe implica una comunicación fluida entre las partes del contrato y el verdadero evento de fuerza mayor no se vuelve fuerza mayor porque lo notifico, sino es que la fuerza mayor me impide a mí cumplir y es una realidad. Entonces normalmente yo estoy incumpliendo no porque notifico, sino porque el evento me impide hacerlo. Entonces el hecho de que yo tenga que notificar antes o después del incumplimiento dependerá de las circunstancias. Puede, por ejemplo, que la empresa haya alcanzado a hacer los últimos equipos de un lote, las cadenas, las camisetas que tenía que entregar y las alcanzó a despachar y que sepa que para la entrega de la próxima semana, antes de que sea exigible, va a poder incumplir. En ese caso, tendremos una notificación antes de que la fuerza mayor haya producido los efectos, porque yo por anticipado sé que puedo hacerlo. Habrán otros casos donde simultáneamente la pandemia del COVID y las medidas del gobierno me impidieron seguir cumpliendo antes de notificar a mi contraparte. Entonces habrá que determinarlo caso por caso, que sí es deseable que se haga prontamente, con una información suficiente. ¿Por qué? Pues porque la idea de toda relación contractual es mantener una comunicación de confianza fluida
y en ese caso la información se vuelve clave, porque puede que mi contraparte esté esperando la entrega y pueda, por ejemplo, obtener una entrega alternativa de otro proveedor que tenga las posibilidades de cumplirle, porque las medidas a él lo hayan afectado más tarde. Entonces aquí hay un tema no solo jurídico, sino también de colaboración. Y yo diría, en el término que diga el contrato o lo más pronto que sea practicable. Muy bien. El hecho que una empresa haga parte de las que sí pueden seguir operando en medio de la emergencia, como alimentos, farmacias y similares, hace que se desvirtúe la fuerza mayor. Como lo habíamos dicho, Natalia, hay que mirar caso por caso. En términos generales, en la medida en que uno encuentre que puedan seguir operando porque están dentro de las excepciones, tienen, digamos, toda su fuerza laboral y de producción funcionando, en fin, creo que difícilmente podría aducirse la existencia de una fuerza mayor que les impida cumplir con sus compromisos contractuales. Ahora bien, habrá que ver cuáles son los compromisos contractuales. Los generales puede que no, eventualmente puedan haber circunstancias y algunos compromisos en relación con los que de todas maneras las medidas puedan generar alguna imposibilidad. Hay que mirarlo caso por caso, pero en términos generales, si el negocio puede continuar con su marcha normal, si es capaz no solamente de producir, sino de comercializar y adicionalmente de entregar a sus acreedores contractuales y demás, yo creo pues que difícilmente se podrá hablar de una fuerza mayor. Ahora bien, pueden existir eventos en los que estas circunstancias, así estén involucrados en los casos de excepción establecidos en las normas, eventualmente le generen una mayor onerosidad en la ejecución de su contrato y por lo tanto podría darse el evento en el que se pueda hablar de alguna de las medidas para el restablecimiento de ese equilibrio del contrato a través de la teoría de la intervención. En resumen, la respuesta es difícil de manera general uno señalar que por el solo hecho de estar una empresa, un negocio incluido dentro de las causales de excepción, pues ya no puede hablarse de causa extraña, de fuerza mayor, puede hablarse de teoría de la imprevisión. Habrá que mirar caso por caso, pero de manera general, por lo menos en lo que tiene que ver con la fuerza mayor, pareciera difícil, si pueden continuar cumpliendo con sus obligaciones contractuales, hablar de que hay una irresistibilidad que le haga imposible el cumplimiento de las mismas. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Es posible predicar la aplicación de la fuerza mayor en las obligaciones dinerarias derivadas de contratos de tracto sucesivo, cuyo objeto se ve imposibilitado de ejecutar por las medidas nacionales referidas a la cuarentena? Yo creo que hay que diferenciar varias cosas. Puede que la cuarentena implique una alteración de la actividad productiva de la compañía y que esa alteración de la actividad productiva de la compañía exonere del incumplimiento de la ejecución de varias obligaciones derivadas del contrato. Si lo que implica esto es que me está generando una situación de crisis económica y esa crisis económica me dificulta o hace que yo no tenga dinero para pagar, eso no implica que desde el punto de vista jurídico mi obligación de pagar el dinero se extinga. La deuda sigue existiendo y como lo mencionábamos anteriormente, en este punto el régimen de las obligaciones de dinero es particular y amerita un tratamiento especial. Entonces, aquellos de nosotros que hayamos hecho compras con tarjetas de crédito o que tengamos créditos y se nos dificulte la situación económica, el hecho de que estemos en una situación de estrés económico no extingue nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un tratamiento específico y pensemos, por ejemplo, en otro tipo de crisis que han golpeado nuestro país.
la crisis de los constructores, de las crisis de los textileros derivadas del dumping de productos de otros países, pues hubo crisis económicas generalizadas que afectaron la capacidad de pago de estas empresas, pero la regla jurídica no es que las obligaciones de pagar sumas de dinero se extingan por una situación de indisponibilidad de dinero dentro del flujo de caja de la compañía. El tratamiento de este tipo de obligaciones es distinto y los mecanismos y los alivios que establece la ley funcionan distinto. Entonces, en este punto, como les mencionaba, las salidas son, pues hay una realidad económica, si la caja no está produciendo, no se va a producir el pago, pero ese hecho de no haberse pagado por indisponibilidad de fondos no extingue la obligación, y el tratamiento que debe darse es un tratamiento ojalá en la renegociación de los términos de la deuda, celebración de acuerdos de alivio, de extensión de plazos y en última medida pues de acuerdos de reorganización de la empresa que la permitan normalizar la atención de sus pasivos y seguir con la actividad productora. Pero entonces en este punto la respuesta es, si la obligación es de pagar una suma de dinero, el tratamiento es diferente en función del tipo de bien que se debe. Y porque miren que la imposibilidad de la que habla la fuerza mayor es una imposibilidad jurídica, no un hecho de yo no tener específicamente los medios o el efectivo disponible para pagar. Muy bien. Siguiente pregunta. La situación actual que implica una ruptura al equilibrio económico del contrato, cuando este se encuentra, la situación actual puede implicar una ruptura al equilibrio económico del contrato cuando éste se encuentra pactado en moneda extranjera. A ver, asumamos que el contrato que me están preguntando es un contrato que se rija por la ley colombiana. ¿Por qué? Porque es bien probable que el contrato internacional se rija por la ley de otro país, y en este punto pues habrá que mirar cuál es la ley que regula ese contrato, porque allí dependerá cuáles son las medidas de reacción. Entonces asumamos que hay un contrato que se rige bajo la ley colombiana y que se hace más oneroso por lo que está pasando con la situación de la tasa de cambio. La pregunta fundamental es, lo que ha ocurrido es un hecho imprevisible y por fuera del control de las partes que altere de forma grave el cumplimiento de las prestaciones futuras, y allí habrá que analizarlo caso por caso. Muchos contratos, y yo diría que es frecuente en contratos que tienen obligaciones pactadas en suma extranjera, que de forma expresa le atribuyan a una de las partes el riesgo de la variación de la tasa de cambio. Y es bien frecuente que ese riesgo se regule. Si está regulado expresamente en el contrato y una de las partes lo asumió, pues no habrá lugar a la teoría de la imprevisión. ¿Por qué? Pues porque esa regulación de asignación de riesgos tiene prelación sobre esta medida. Creo que lo que estamos viendo con la tasa de cambio por el efecto del COVID, lo que está pasando con los precios internacionales del petróleo, que están por menos de los $20 y que parece que podrían seguir bajando, pues sí suena para muchos casos como un evento imprevisto e imprevisible que podría dar lugar a la revisión de los términos de ese contrato. Pero la recomendación sería siempre revisar bajo qué ley se rige ese contrato, que sí sea bajo la ley colombiana, porque si no, pues habrá que consultar con el abogado que conozca la ley que rige el contrato, revisar si ese contrato tenía algún tipo de cláusula de asignación del riesgo cambiario, que es muy frecuente que la tengan, y por último, pues dependerá de la visión del juez sobre lo que ha sido el movimiento de la tasa de cambio en la época reciente. Creo que lo que estamos viendo es un movimiento lo suficientemente relevante y que en muchos casos la respuesta a esta pregunta es sí, puede que se abra lugar a que ese contrato se revise por el fenómeno que estamos experimentando. Voy a complementar un poquito, Natalia, en relación con la contratación pública. Y es usual que en la contratación pública
y en determinados contratos, por ejemplo en los contratos de concesión, se establezcan esquemas de distribución de riesgos y dentro de los factores que se tienen en cuenta está usualmente el del riesgo cambiario. Desde ese punto de vista se tratan en esos contratos los riesgos son asignados como riesgos previsibles. En igual sentido de lo que señalaba Maximiliano, pues en principio una alteración normal de la tasa de cambio pues pareciera estar dentro del margen del riesgo que se asume como previsible por el concesionario o por el contratista del Estado, pero atendiendo a determinadas circunstancias, cuando ya se presentan eventos como los que en este caso se pueden estar presentando, sería posible en algún momento uno plantear que ese riesgo, digamos, ya supera los límites de lo previsible de la forma en que se asignaron los riesgos y eventualmente poder solicitar por esa vía un mecanismo a través de alguna de las figuras establecidas, un mecanismo para lograr el restablecimiento del equilibrio de ese contrato estatal que se ha visto afectado en sus prestaciones. Muy bien. Siguiente pregunta. Considerando que ciertos empresarios y comerciantes tienen la capacidad financiera para continuar cumpliendo sus obligaciones, mientras otros no, y la irresistibilidad de la fuerza mayor exige que cualquier deudor en las mismas condiciones se encuentre imposibilitado para cumplir la obligación, ¿será posible hablar de fuerza mayor considerando que el cumplimiento de la obligación no se hace imposible o irresistible para todos? Natalia, no sé si el enunciado de la pregunta se me hace un poquito eso, enredado, pero voy a tratar como de desintegrar un poquito los elementos. A partir de lo que ya señalamos, digamos, en el contexto conceptual. Hombre, como habíamos planteado, la irresistibilidad hay que mirarla en el caso concreto, frente a la situación específica que se está presentando, y la irresistibilidad va encaminada definitivamente a la imposibilidad, bien sea temporal, bien sea permanente, de ejecutar la prestación, la obligación a la que ha accedido el deudor en virtud del contrato celebrado. Yo le adicionaría ahí lo siguiente, Natalia, la pregunta toca elementos importantes, y es que la irresistibilidad no se mira necesariamente en una forma súper particular a quien la está invocando, sino de forma objetiva. Pero ese análisis objetivo se hace en función de varios elementos que sí son particulares. Y les doy algunos ejemplos. Yo no voy a comparar a una persona que tiene un solo establecimiento de comercio, pongamos una tienda, con una gran cadena que tiene establecimientos de comercio en todo el país. Y no puedo comparar a un empresario que tiene una única fuente de producción, una única fábrica, con una compañía multinacional que tiene distintas fábricas y que puede cumplir desde distintas geografías. Entonces, la pregunta yo la desagregaría y le diría a la persona que la hizo, tiene toda la razón en que la fuerza mayor se analiza en un contexto objetivo, pero ese contexto objetivo se construye considerando las particularidades de cada contrato, la economía de cada contrato, el tipo de deudor que tengo. Un deudor profesional es mucho más estricto el análisis que se le hace, y por profesional no me refiero pues a tener un título universitario, sino realizar una actividad de forma organizada, a través de una empresa, con un control de los riesgos de la misma. Yo lo miro pues mucho más estricto en cuanto a irresistibilidad que a un deudor no profesional. También el tipo de valores de los contratos. En un contrato donde haya una contraprestación mucho mayor en función de los esfuerzos que yo espero, la irresistibilidad también se va a valorar en función de este tipo de asuntos. Piensen, por ejemplo, en transporte. No es lo mismo el tema de la irresistibilidad frente a un robo de una persona que transporta chatarra versus a la empresa que transporta valores. Hay que hacer un mapa dependiendo de las circunstancias de cada contrato. Lo que sí es importante, y vuelvo nuevamente al tema de las obligaciones de dinero,
en muchos casos, la prestación de hacer o de prestar un servicio, independientemente de cuánto dinero yo tenga, se va a hacer imposible. Si me cerraron una fábrica, puedo tener la compañía más líquida del mundo, con un fondo de riesgos grandísimo y con los bancos llenos, pero si no puedo despachar, eso será fuerza mayor para esta compañía que podrá justificar la no entrega del contrato. Cuando estamos hablando ya del pago de obligaciones de dinero, es donde viene la particularidad de las que les había mencionado. Como el dinero es un género que no se extingue y no se extingue jurídicamente, es decir, no desaparece, el hecho no es si una empresa tiene o no capacidad de pago, si está sana de caja o si está muy estresada, porque el tratamiento de estas obligaciones es distinto. Yo creo que la pregunta nos permite volver sobre todos esos conceptos, siempre bajo la lógica que les hemos tratado de mencionar. No se puede generalizar, hay que mirar caso por caso y contrato por contrato, entendiendo cuál concretamente es la obligación que se está afectando por la problemática actual. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta se refiere al grupo de los proveedores que no están imposibilitados para continuar con la ejecución de los contratos, que se cobijan con las excepciones, señalan que no pueden ejecutar el desarrollo del contrato porque no quieren exponer a sus trabajadores. En esos casos, aunque sea entendible, se puede exigir el cumplimiento y no declarar probada la fuerza mayor aplicando las penalidades. Esa pregunta sí que es bien complicada, Natalia, porque hay unas, digamos, unas tragedias humanas bien difíciles. Y le pongo un ejemplo que cae muy bien al enunciado de la pregunta. Algunas de las excepciones que hay planteadas en el decreto está establecida para los contratistas de las empresas de servicios públicos, ¿no? Y tenemos el caso nosotros de un contratista de una empresa de servicios públicos pues que tiene su cuadrilla de trabajadores involucradas en las cláusulas en las causales de excepción, pero con dificultades para que les llegue la alimentación, dificultades para el transporte, aspectos en los que hay que tener cuidado con ellos desde el punto de vista sanitario y por el lugar en donde se encuentran, de pronto es complicado llevarlos. Si uno fuera como a desagregar los temas, pues básicamente tenemos lo siguiente, hombre, en la medida en que el contrato efectivamente se pueda ejecutar, pues yo creo que será difícil uno poder plantear una circunstancia de fuerza mayor. Ahora bien, si yo me cobijo en la excepción, no estando dentro del régimen de la excepción, por ejemplo, para abstenerme de cumplir con un contrato, yo creo que hay un tema de abuso de derecho, pero que es diferente. Y lo otro, esas situaciones humanas que dificultan la ejecución del contrato, hombre, de pronto lo podrán hacer más oneroso, pero difícilmente podremos hablar de que se presenta un evento de fuerza mayor en la medida en que pues, ese elemento de irresistibilidad pues teóricamente se dificulta para uno señalar que definitivamente hay una imposibilidad de incumplimiento del contrato. Puede haber una mayor onerosidad o pueden haber otros criterios, pero estando cobijado dentro de las excepciones, la sola dificultad en la ejecución del contrato no implica que haya una fuerza mayor, una causa extraña que lo exonere de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. En principio, pero volvemos a lo mismo, habrá que mirar caso por caso, cuáles son las circunstancias, etcétera, etcétera. Yo quiero agregar en este punto que teóricamente la imposibilidad derivada de la fuerza mayor a veces es física, porque yo no puedo tener acceso a los bienes o porque hay un hecho que me impide físicamente cumplir.
en otros casos puede ser moral y se ha entendido como la imposibilidad moral cuando existe, por ejemplo, la orden de inautoridad de no realizar una actividad. Y volviendo a la introducción, cuando decíamos que el derecho va detrás de las realidades, la respuesta que da Daniel, pues yo la comparto plenamente en que a hoy, con la teoría clásica de la fuerza mayor, no sería muy fácil estructurar la imposibilidad porque son empresas que puedan actuar, pero no descarto que después salgamos con avances derivados de la contingencia y que digan que una empresa que por razones éticas y de solidaridad con su fuerza laboral, a pesar de poderlo hacer, decide porque no están en condiciones de otorgar todos los implementos de seguridad, por ejemplo, de garantizar la seguridad de su personal, no descarto que los jueces reconozcan la fuerza mayor por esa razón moral o también hay otros eventos que no hemos mencionado acá pues porque exceden el tema de la charla, eventos que surgen del derecho penal que se llaman hechos justificativos también pueden tener efectos en la responsabilidad civil, la legítima defensa, el estado de necesidad y la orden de autoridad competente hacen que a veces uno cause perjuicios en el mundo real, pero que esos perjuicios no le sean atribuibles jurídicamente. Por ejemplo, si yo por defender a una persona lesiono al agresor y lo lesiono de forma proporcional, en ese caso yo no tengo que indemnizar ese perjuicio porque estoy actuando en un caso de legítima defensa. Entonces no descarto que, y ahí necesitaríamos de pronto el apoyo de los penalistas, si por el hecho de proteger la salud de mis empleados, yo de forma deliberada incumplo un contrato, estas nuevas realidades le den salida a las compañías. Pero hoy estos son temas que hay que mirar con mucho detenimiento, porque bajo la teoría clásica, esas empresas pueden cumplir con las precisiones que acabó de hacer Daniel. Pero de esto pues no vamos a seguir con las mismas instituciones y yo creo que la persona que hizo la pregunta puede haber tocado una fibra que va a cambiar después de esta contingencia. Muy bien. En el caso de los contratos de tracto sucesivo, el incumplimiento de una obligación por fuerza mayor llevaría a la terminación del contrato y a la aplicación de cláusulas penales. La pregunta toca dos temas. La primera es, si no hay ejecución, es decir, yo no puedo ejecutar por una fuerza mayor, la cláusula penal no aplica porque las cláusulas penales lo que supone es que haya un incumplimiento imputable. Entonces se descarta la aplicación de la cláusula penal. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de suministro donde tengo que entregar, no sé, X número de prendas, X toneladas de algún insumo y no las entrego por fuerza mayor, y tengo mi fábrica parada o no tengo quien me transporte, y hay multas por cada día de retraso, esas multas no aplican porque el incumplimiento no es imputable. El hecho de que yo me exonere de responsabilidad por no hacer esa entrega no implica, en primer lugar, que esa obligación se haya extinguido, que yo me haya liberado de forma definitiva de ella. Dependerá del régimen del contrato, si la obligación debe cumplirse una vez se levante el evento de fuerza mayor. Y en muchos contratos de tracto sucesivo, yo diría que la regla es que, superada la fuerza mayor, deben reanudarse los suministros. Hay otros casos en los cuales la posibilidad de incumplimiento se vuelve absoluta. Yo ya no voy a poder cumplir. Piensen, por ejemplo, en alguien que tenía que hacer una entrega para una fecha específica, por ejemplo, para una primera comunión, un matrimonio que no se va a celebrar. En ese caso, pues la persona que no pudo entregar se extingue, se exonera y la obligación, uno diría, en ese contexto, ese contrato se puede extinguir. Las empresas de turismo que no hayan podido llevar a personas a su lugar de destino por el bloqueo de los viajes, pues no podrán cobrarle a sus clientes el valor del paquete turístico, pero no estarán obligadas necesariamente a llevarlos más adelante. Pero la respuesta de si la obligación se extingue depende del tipo de contrato. Y los contratos, yo diría que un contrato de duración
por una fuerza mayor temporal, me inclinaría por decir que en la gran mayoría de los casos el contrato no se termina, salvo que exista una cláusula específica que tenga ese tipo de tratamientos, y es muy común en los contratos que se diga, por ejemplo, que si una fuerza mayor permanece de forma ininterrumpida por más de 3 meses, 90 días, 120 días, el contrato se termina. Pero eso es un tema de los riesgos de la fuerza mayor y cómo han sido distribuidos. Hoy, dentro de las cosas que deberían mirar las partes es, si mis contratos tienen cláusulas de terminación por eventos de fuerza mayor, ¿quiero yo que se terminen o más bien hablo con mi contraparte y le digo, mire, protejamos este contrato porque tenemos una relación comercial exitosa, así la fuerza mayor dure más tiempo del que teníamos nosotros en este contrato, modifiquemos esa provisión? Pero entonces la respuesta habrá que hacerla caso por caso, y yo diría, incumplimiento o falta de ejecución derivado de fuerza mayor, no van multas, ni van penalidades, ni seguros de cumplimiento, pero eso no quiere decir que la obligación se haya extinguido de forma definitiva y que yo me haya liberado, ni tampoco quiere decir que el contrato ya haya terminado. Muy bien. ¿Es correcto afirmar que la causa extraña solo puede ser declarada por juez o árbitro? ¿O es válido que sea reconocido por las partes en la correspondiente acta de suspensión u otro sí? Es perfectamente válido que las partes reconozcan la existencia del evento y le establezcan las consecuencias que corresponden. Lógicamente, si no hay acuerdo entre las partes, y no necesita haberlo si quieren llevar el tema a la definición de un juez, pues que lo puedan perfectamente hacer. Pero en principio no necesita reconocimiento de juez, y las partes perfectamente pueden darle los efectos que correspondan dentro de la ejecución del contrato a el hecho de haber sucedido un evento de fuerza mayor. Y la verdad, de todo lo que hemos hablado, yo creo que la invitación es a que así lo hagamos. La verdad, yo creo que lo más ineficiente en este momento, con la situación económica que se va a presentar, etcétera, etcétera, es atiborrar de demandas a los juzgados para que declaren la existencia o no de eventos de fuerza mayor, cuando las partes pudieron haber acordado o reconocido la existencia del evento y establecer las consecuencias que correspondan. Ahora bien, si ya se llega a un escenario de conflicto, de litigio, donde no hay acuerdo, pues tendrán que llevarlo a donde el juez, pero las partes perfectamente pueden establecer para sí mismas y para el contrato las consecuencias asociadas a la presencia de un evento de fuerza mayor. Yo adicionaría ahí, Natalia, un punto que hemos mencionado en algunos temas, y es en la contratación estatal. Por ejemplo, las entidades estatales, en calidad de contratantes, si reciben un derecho de petición, pueden reconocer el evento de fuerza mayor bajo el contrato. Y en efecto hemos visto que en las semanas recientes, por ejemplo, la ANI expidió una resolución donde de forma general reconoció que los efectos del COVID implicaban la suspensión bajo contratos de concesión de infraestructura, y dijo, entendemos suspendidas las obligaciones de continuar con los planes de obra y suspender giros de equity y una serie de obligaciones bajo distintos contratos de concesión, dejando a salvo otras. Entonces, este no es un tema que sea reservado para los jueces, sino que hay posibilidad que las partes lo reconozcan perfectamente, o si están en un estadio intermedio, ir a un conciliador y en el seno de la conciliación acordarlo, o que un amigable componedor, sin que sea juez o árbitro, sea el que por mandato de las partes reconozca que hay una fuerza mayor. Complemento adicionalmente en relación con el tema de la contratación estatal, que es en donde más formalismos podría uno encontrar. De la propia ley 80, cuando habla de todo el tema del principio del equilibrio económico del contrato. En eventos en que se presente ese
ese posible desequilibrio, el primer llamado que hace la ley es que las propias partes, Estado y particulares, establezcan mecanismos de reajuste de manera directa, por ejemplo, de los precios del contrato, para efectos de lograr esa situación de equilibrio. Entonces, aún en lo más formal, ¿sí? Que es la contratación estatal, en donde tenemos entidades de vigilancia y control, en donde en algunas ocasiones todo este tema de la autonomía de la voluntad lo restringen a tal punto que pareciera que nada se pudiera hacer sin el aval de un juez, aún en la contratación estatal. La propia ley 80 ya hace un llamado a las partes para que ellas mismas, en primer lugar, establezcan o como primera medida establezcan mecanismos para superar las situaciones de desequilibrio y lleven el contrato a la situación de equilibrio esperada. Muy bien. Esta pregunta está un poco relacionada con una anterior, sin embargo, por la votación la vamos a ver. ¿Qué pasa si la obligación dineraria depende de las ventas de la empresa? Por ejemplo, el pago de canon de arrendamiento de un local si este se encuentra cerrado por las medidas del gobierno. Ahí la respuesta que les tengo que dar lamentablemente es la misma. Es el hecho, el régimen especial de las obligaciones de dinero funciona distinto. Y la salida para estas obligaciones no es simplemente el régimen de la fuerza mayor. Aquí el canon no se va a extinguir por el efecto de que yo no pueda realizar mi actividad productiva, y el tratamiento de este tipo de obligaciones amerita respuestas especiales. Creo que consciente de esta realidad es que el gobierno está circulando un proyecto que pretende de forma concreta darle una solución a los temas de la dificultad de cumplimiento de la obligación de pagar el canon. Lo mismo estamos viendo en el tema de los bancos y de los programas que están tratando de promover para darle alivios a sus deudores. No quiero desconocer la realidad económica que plantea la pregunta, que es clarísima. Si yo no puedo realizar una actividad productiva, no voy a poder atender las obligaciones del giro ordinario del negocio, pero la respuesta jurídica y económica para ese tipo de situaciones no es la teoría de la fuerza mayor, sino otro tipo de instituciones, como la imprevisión, como el concurso o el acuerdo con acreedores en el último, pues en el peor de los escenarios. Yo complemento un poquito, Natalia, y así no sea el tema de esta conferencia por la de la otra semana en relación con el tema de los conceptos de arrendamiento. Pero el punto es que esa situación jurídica es incluso reconocida en el proyecto de ese decreto que está circulando, y tan lo es que en ese decreto de ninguna manera se exonera del pago de los cánones de arrendamiento. Básicamente se habla de medidas asociadas a condonación de intereses, temas relacionados con contratos, temas relacionados con condonación o no de intereses, pero no del propio canon, la imposibilidad de continuar adelantando lanzamientos por vía policiva, pero en ningún momento el decreto, y así tiene que ser, digamos, desde la concepción general de la figura jurídica y de las obligaciones dinerarias, en ningún momento establece posibilidades de exoneración del canon, pues vía decreto. Muy bien. La siguiente pregunta: nuestro mayor acreedor no pagó